¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona la silla eléctrica y cuál es su historia? Prepárate para descubrirlo en este video. A través de imágenes impactantes y datos sorprendentes, te llevaremos a través de la evolución de esta polémica forma de ejecución y te mostraremos cómo funciona en la actualidad. No te pierdas esta oportunidad de conocer el lado oscuro de la justicia penal. ¿Qué hace? La silla eléctrica es un método de ejecución utilizado en algunos estados de Estados Unidos. La historia de este invento se remonta al 6 de agosto de 1890. Ese día, William Campbell, acusado de asesinar a su amante con un hacha, se convirtió en el primer condenado a muerte ejecutado en la silla eléctrica, una máquina de ajusticiar inventada por un empleado de Thomas Edison. Harold Brown, contratado para desarrollar un sistema de electrocución para ejecutar reos, fue el artífice. El fichaje de Brown, ingeniero eléctrico, obedecía a la búsqueda de 1886 de un sistema alternativo más humano del que se venía utilizando hasta entonces, la horca. El práctico invento fue retratado fidedignamente por la prensa de la época, que se refirió al ajusticiamiento de Campbell en los siguientes términos: era un espectáculo horrible, mucho peor que el ahorcamiento, y es que el artilugio distaba mucho de ser perfecto, ya que entre la primera y la segunda descarga, durante el minuto que tardaba en recargarse el generador, se podía oír gemir al reo, quemado y todavía vivo. Su nefasto debut no impidió que tan solo 9 años después, Martha Place corriera la misma suerte en la prisión de Sing Sing, convirtiéndose en la primera de las 26 mujeres ajusticiadas en la silla eléctrica. Originalmente se pensó que la electricidad sería una forma rápida y sin dolor de matar a las personas, pero pronto se descubrió que esto no era cierto. A menudo se requerían varios intentos y la ejecución podía ser extremadamente dolorosa. A pesar de esto, la silla eléctrica se utilizó en Estados Unidos hasta la década de 1960, cuando fue reemplazada por la inyección letal como el método de ejecución principal. Sin embargo, algunos estados todavía tienen la silla eléctrica como una opción de ejecución alternativa. La trayectoria de la silla de la muerte desde entonces ha sido tortuosa. En 1944 se ejecuta a George Jr. Stanley, un adolescente afroamericano de Carolina del Sur, acusado de haber asesinado a 2 niñas blancas. El presunto homicida contaba solo con 14 años, por lo que se convierte en el ser humano más joven en ser ejecutado en la historia de Estados Unidos. En 1966, Estados Unidos prohíbe las ejecuciones. 10 años después, se reintroduce la pena de muerte, pero con la inyección letal. En 1999, 34 de los 38 estados donde existía la pena de muerte legislan que solo podía ejecutarse por inyección. En el 2002, Nebraska era el único estado que mantenía la silla eléctrica, aunque en otros estados el condenado podrá seleccionarla a la carta como método para acceder a la otra vida. En 2008, Brandon Hendrick en Virginia hace historia al convertirse en el último preso ejecutado en la silla, tras el récord que supusieron las 7 personas seguidas electrocutadas en Kentucky en julio de 1929, la mayor electrocución masiva jamás realizada en Estados Unidos. Su uso comenzó a reducirse. La cámara de gas terminó imponiéndose en la década de los 50 del siglo XX. Posteriormente también se vio superada por la inyección letal. Los políticos buscaban métodos más prácticos y económicos. A pesar de que muchos estados la eliminaron, varios estados mantienen la silla eléctrica únicamente como una opción a escoger por el reo, como Alabama, Florida, Carolina del Sur, Tennessee o Virginia. ¿Qué le pasa al cerebro? Una de las formas de ejecución que continúa utilizándose, aunque cada vez menos, es la llamada silla eléctrica. Quizá la viste en algunas películas o noticiero, pero difícilmente sabes cómo funciona la silla eléctrica y sus efectos sobre el cuerpo humano. Desarrollada por Arthur Kennelly y Harold Brown, este último discípulo de Thomas Alva Edison, la silla eléctrica demoró algunos años en estar lista y para comprobar su uso se experimentó cruelmente con animales. Las ejecuciones mediante silla eléctrica han sido consideradas como demasiado crueles y causantes de un dolor innecesario, por lo que su uso está casi descontinuado a favor de la inyección letal. Cuando una persona es ejecutada en una silla eléctrica, la corriente eléctrica atraviesa su cuerpo, causando daño en su sistema nervioso y en los órganos internos. Una vez que se aplica el golpe eléctrico sobre el cuerpo del condenado, se produce una contracción muscular que detiene el funcionamiento del corazón y pulmones. Pasando los 36 segundos que dura el proceso, un médico examina el cuerpo y determina si la persona murió. Aún realizando bien la ejecución, para los funcionarios no resultaba agradecida la tarea de separar la piel quemada del ajusticiado de la silla o de contemplar cómo este, al perder el control de los músculos en la primera descarga, se orinaba o defecaba encima. El control de los músculos en la primera descarga, los casos de víctimas cuya cabeza salía ardiendo o en los que se quemaba el transformador y el condenado se retorcía en el suelo hasta que se arreglaba la silla, han sido siempre objeto de crítica hacia este sistema de ajusticiamiento. El cerebro es particularmente sensible a la electricidad y la cantidad de corriente utilizada en una ejecución de silla eléctrica es suficiente para causar daño cerebral irreparable. La electricidad que pasa a través del cerebro puede causar la muerte de células cerebrales, lo que lleva a un fallo en la función cerebral y finalmente la muerte. También puede causar
causar un paro cardíaco, lo que interrumpe el suministro de oxígeno al cerebro y puede llevar a la muerte cerebral. Si alguna vez has sufrido un pequeño golpe eléctrico, recordarás lo doloroso que es. Imagina ser electrocutado hasta morir. Cada vez la pena de muerte está siendo abolida en más países alrededor del mundo y con suerte, en unos años más, la silla eléctrica pasa a ser solo una pieza de museo. El caso del superviviente. Hay varios casos documentados de personas que han sobrevivido a una ejecución en silla eléctrica, pero uno de los casos más conocidos es el de Willie Francis. En 1946, Willie Francis, un adolescente afroamericano, fue condenado a muerte en Louisiana por el asesinato de un hombre blanco. Fue programado para ser ejecutado en la silla eléctrica, pero durante la ejecución se descubrió que el aparato no funcionaba correctamente y Francis no murió. Fue programado nuevamente para ser ejecutado un año después, pero el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que consideró que sí sería constitucional ejecutar a Francis después de un intento fallido anterior. La Corte decidió que sí sería constitucional y Francis fue ejecutado en 1947. Es importante mencionar que la silla eléctrica no es considerada como un método seguro y humano de ejecución, y ha habido varios casos de fallos técnicos durante las ejecuciones causando sufrimiento y dolor a las personas condenadas a muerte. ¿Qué se siente en la silla? Es difícil saber con certeza lo que una persona siente al morir en una silla eléctrica, ya que depende de varios factores como la cantidad de corriente utilizada, la resistencia del cuerpo del condenado, el estado físico y mental previo, entre otros. Sin embargo, se sabe que la electricidad puede causar un gran dolor y sufrimiento al pasar a través del cuerpo. Algunos relatos de testigos de ejecuciones en sillas eléctricas han descrito que los condenados han gritado, se han retorcido y han tenido convulsiones durante la ejecución. También pueden ocurrir quemaduras en el cuerpo y en el cuero cabelludo debido a la electricidad. Es posible que también tenga otros síntomas. Si se dañan los nervios sensoriales, es posible que tenga una sensación de alfileres y agujas o de descarga eléctrica. También puede sufrir frío, hormigueo, pellizcos o ardor en las manos y los pies. Algunas personas se vuelven muy sensibles al tacto, mientras que otras sienten entumecimiento. Si se dañan los nervios motores, es posible que se sienta debilidad, calambres y temblor en los músculos. También es posible que pierda el equilibrio y la coordinación. Esto puede hacer que sea muy difícil caminar, conducir o manipular objetos pequeños. Si se dañan los nervios autónomos, es probable que el corazón lata más rápido o más lento que lo normal. Puede sudar más o menos de lo habitual. También puede haber cambios en la función de los intestinos y la vejiga. En algunos casos, la ejecución no es instantánea y puede requerir varios intentos para causar la muerte. Esto puede prolongar el sufrimiento del condenado y puede ser considerado como inhumana. El voltaje que se utiliza. El voltaje utilizado en una silla eléctrica varía dependiendo del estado o país donde se lleva a cabo la ejecución. En general, se utiliza un voltaje alto, generalmente entre 2000 y 2300 voltios, durante unos segundos para causar la parada cardíaca y la muerte. Luego se utiliza un voltaje más bajo, generalmente entre 500 y 600 voltios, durante varios minutos para asegurar que el condenado está muerto. Sin embargo, cada estado tiene sus propios protocolos de ejecución y pueden variar en cuanto voltaje utilizado. El condenado era atado a la silla y se le colocaba dos electrodos, uno en la cabeza y otro en la pierna. La electrocución se aplicaba en dos choques de 2000 voltios con un tiempo intermedio. El primero pretendía dejar al reo inconsciente y romper la resistencia de la piel. Durante un tiempo, el voltaje se reducía en la segunda descarga para evitar que el prisionero se queme. El problema era que el ciclo se debía repetir más veces. Aún así, el cuerpo alcanzaba temperaturas que rozaban los 60 grados y graves daños internos. Cuando el proceso finaliza, un médico debe certificar la muerte. En la primera ejecución con silla eléctrica, se utilizó una intensidad de 700 voltios. Se demostró ser inefectiva, por lo que se aplicó una segunda descarga de 2000 voltios, suficiente para causar la muerte. Desde entonces, la silla eléctrica ha evolucionado. Se utiliza una descarga continua de electricidad que va variando en voltaje de 3 ciclos, 2 de 8 segundos y 1 de 20. El condenado es amarrado a la silla eléctrica y se le coloca un casco con electrodos y una esponja mojada en la cabeza. Asimismo, se añaden electrodos a sus piernas. La primera descarga es de 2000 voltios por 8 segundos, bajando 1000 por 20 segundos, para luego volver a los 2000 por 8 segundos extra. Es importante mencionar que la ejecución en silla eléctrica es considerada una forma inhumana y no es utilizada en la mayoría de los países. En conclusión, la silla eléctrica como método de ejecución ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Aunque algunos países se lo siguen utilizando, su uso se ha desvanecido debido a las preocupaciones éticas y morales que plantea. Es importante recordar como sociedad sobre los métodos que utilizamos para administrar justicia y buscar formas de hacerlo de manera más humana y respetuosa con la dignidad humana.